Entonces vamos a dar unas pequeñas recomendaciones. A lo largo de esta presentación ustedes van a poder hacer una clase participativa. Vamos a tratar de hacer la clase más interactiva de lo más posible. Vamos a tener un espacio para lo que son preguntas, un espacio para hacer interrogantes y vamos a tener otro espacio para lo que son el desarrollo del contenido. Si ustedes tienen alguna duda pueden hacer uso del chat, pueden hablar y hacer saber su curiosidad. Vamos a estar pendientes, voy a estar pendiente yo del chat para que podamos trabajar de la mejor manera. También invitarlos a ponerse el esfuerzo para poder tener esa buena puntuación y calificación a lo que son este examen que van a hacer. Les deseo la mejor de la suerte. Entonces vamos a dar inicio. Pueden hacer consultas ahí por el chat, yo las voy a leer y pues ahí vamos a desempeñar esto de la mejor manera posible. Entonces sean bienvenidos a lo que son los cursos de la materia de química para aspirantes a nuevo ingreso 2021. El tema que vamos a desarrollar este día tiene como tema reacciones químicas. Varios de ustedes creo yo que ya han de haber visto este tema, muchos ya lo conocen, otros quizás no, pero vamos a tratar de darle un enfoque bastante personalizado a eso para que nos quede un poquito claro a manera de refuerzo para lo que es su examen. Entonces, mi nombre es Dionisio Salvador Barrera y yo soy el tutor de la asignatura de química y yo estaré con ustedes. Entonces, comenzando con el contenido, tenemos los objetivos sobre esta clase. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa por aquí. Por problemas de internet que se me está alentando, vamos a quitar un momento la cámara y vamos a desempeñarle esta clase con el audio. Yo creo que vamos a poder tener mejores resultados. Bueno, ahí estamos. Disculpas del caso, pero vamos a seguir con lo que es los objetivos. Si en algún momento tienen alguna duda o una curiosidad, pues pueden pueden preguntar y nosotros vamos a tratar de darle solución a todo eso. Los objetivos de esta clase son los siguientes. Vamos a tratar de comprender las evidencias de una reacción química. Vamos a tratar de entender los factores que afectan la velocidad de reacción y conocer los diferentes tipos de reacciones químicas. A manera de introducción podemos decir lo siguiente. En el mundo moderno podemos encontrar una gran variedad de productos, los cuales son creados mediante reacciones químicas. Gracias a estas podemos separar la plata de las impurezas, poder hacer plásticos, tintes y una gran cantidad de productos, que sin ellos la vida no podría ser como la conocemos hoy en día. Esta manera de introducción viene siendo un poquito importante, pues nos damos cuenta de que hoy en día trabajamos con muchas cosas sintéticas. Desde que tomamos un vasito de Durapax, unos le dicen caucho, hasta las pinturas, cosas que no se encuentran de manera natural, pero aún así son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, siguiendo, tenemos que desde los inicios de la humanidad el ser humano ha buscado maneras de cómo explotar los recursos naturales, moldeando piedras, haciendo casas y usando las riquezas que nos da la naturaleza. Pero hoy en día no es suficiente el usar los materiales naturales, sino es necesario transformarlos, separarlos, unirlos, etc. Por lo que son de suma importancia las reacciones químicas. Aquí podemos hacer una pequeña pausa y podemos notar algo, de que a pesar de que en la antigüedad uno podría agarrar una roca, moldear un árbol o cualquier cantidad de materia, no necesariamente eso implica que se esté dando una reacción química, por lo que nosotros vamos a tratar de dar ese concepto de lo que es, cómo se forma y
y una gran cantidad de datos que van a ser muy importantes para que nosotros podamos entender más esto. Pero aquí hay una pequeña pregunta antes de seguir. ¿Qué es una reacción química? No sé si alguien quiera participar y responderme qué es una reacción química. Está el espacio para que pueda comentar. ¿Qué es una reacción química? Vamos a esperar un momentito. Ahí tenemos una respuesta. Es cambio en la estructura interna de una sustancia. Muy bien. No sé si alguien más tiene una idea sobre lo que es una reacción química. Bueno, si no lo hay, pues vamos a darle respuesta a la interrogante. Los invito a poder participar para que así podemos despejar las dudas y pues así aprendemos un poco más. Entonces, las reacciones químicas, también llamados cambios químicos o fenómenos químicos, aquí está la parte culminante. Son procesos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias, llamados reactivos o reactantes. Esto ya lo vimos en una sesión anterior sobre lo que eran ecuaciones químicas, pero aquí lo estamos refrescando un poco más. Cambian significativamente en el proceso y pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos. Entonces, a manera de resumen, los procesos de transformación de la materia. Una reacción química es aquella que se ven involucradas dos sustancias, por decirlo así, y al final de la mezcla de estas, o la reacción como nosotros le llamamos, ya no tenemos lo que teníamos inicialmente, sino que tenemos un producto totalmente diferente al anterior, con propiedades químicas diferentes. Toda reacción química somete a la materia a una transformación química. Estas son palabras muy importantes. Estamos hablando de transformaciones químicas, alterando su estructura y composición molecular. Esto es muy importante, puesto de que muchas veces nosotros podríamos ver, digamos, un material que puede cambiar de estado y nosotros podríamos pensar que hubo una reacción química. Muchas veces quizás uno tiene esa curiosidad y a veces tenemos ese problemita de pensar que a veces cuando el agua pasa de estado sólido a gaseoso es una reacción química, mientras que no lo es. Vamos a darle recalque a lo que estábamos diciendo de transformación química. Transformación química. Tenemos que tener bien en cuenta de que cuando hay una transformación de la materia, es decir, no estamos viendo de que, tomando el ejemplo del agua, las transformaciones tienen que ser a partes químicas, a partes moleculares. Esto viene siendo como que nosotros tengamos agua y la pongamos a calentar. Lo que vamos a ver es que el agua se pone en forma de vapor, pero ahí no es una reacción química, sino que es un estado de la materia, que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero a lo largo del desarrollo de este contenido nos vamos a dar cuenta sobre esos datos. Entonces, la transformación de la materia significa que nosotros tenemos unas sustancias iniciales y después las hacemos reaccionar, o sea, las mezclamos y nosotros vamos a tener un producto totalmente nuevo y diferente al que teníamos inicialmente. Eso es bastante importante, pues de eso se trata las reacciones químicas, tener efectos totalmente nuevos. Es como que nosotros dijéramos, tengo un vaso de agua y yo le agrego una Tapsin o un Alka-Seltzer. Ahí hay una reacción química, porque al final de eso lo que busca es eliminar la acidez. Y aunque nosotros veamos que a veces decimos que salen burbujitas, ahí se está dando un tipo de reacción química que en gran manera nosotros no podemos separarlo.
Y en gran manera, al final de la reacción química, tampoco vamos a poder tener un Alka-Seltzer como fue originalmente. Pero a lo largo del desarrollo de esto vamos a poder entender un poquito más. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las reacciones químicas. Aquí tenemos lo que es el ácido clorhídrico. Podemos ver que en esta parte tenemos un elemento, aquí tenemos otro elemento y que va a reaccionar con lo que es hidróxido de sodio, que no es más que la combinación de varios elementos. Entonces, a la combinación de varios elementos nosotros le llamamos compuestos, ¿verdad? Este es un compuesto y este es otro compuesto. Aquí tenemos más compuestos y aquí tenemos otro compuesto. Pero lo importante de esto es ver en sí lo que es la reacción química. Podemos ver que la reacción química se da en combinación del ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. Aquí podemos ver que hay un intercambio de átomos, porque generalmente este es un ácido y esta es una base. Entonces, esta es un tipo de reacción de neutralización. Ya vamos a ver los diferentes tipos de reacciones a lo largo de este contenido para que ustedes se puedan familiarizar. Entonces, aquí tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio y en la parte de los productos ya no tenemos ácido clorhídrico ni hidróxido de sodio, sino que aquí podemos ver que tenemos cloruro de sodio o sal de mesa más agua, que son productos totalmente diferentes con los que comenzamos. Por lo menos aquí tenemos el ácido clorhídrico, no podemos beber ácido clorhídrico, no podemos beber hidróxido de sodio, pero si los mezclamos dos sustancias que son tan peligrosas para el ser humano, podemos ver que obtenemos sal, y creo que todos comemos sal, todos tenemos en nuestros hogares, y también tenemos agua. Y es estas cosas que hacen tan maravillosa la química, que podemos obtener productos de beneficio de donde hay reactivos que no son beneficiosos para nuestra vida cotidiana. Y así hay una gran cantidad de reacciones que a lo largo de la vida vienen siendo de utilidad para una infinidad de procesos. Las reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden darse de manera espontánea en la naturaleza, sin que intervenga el ser humano, o también pueden ser generadas por el ser humano en un laboratorio bajo condiciones controladas. Aquí podemos ver de que la naturaleza es una experta en hacer reacciones químicas. Un ejemplo bastante sencillo de reacción química es ese proceso de fotosíntesis que realizan las plantas. Es un proceso sumamente complicado donde a partir de CO2 y agua podemos obtener oxígeno y glucosa. Es una reacción sumamente increíble y que las plantas lo hacen todos los días. Muchas veces quizás no lo vemos, pero no porque no lo veamos no significa que nos estén dando ese tipo de reacciones. Entonces, muchos de los materiales que empleamos a diario son obtenidos industrialmente a partir de sustancias más simples. Esto es uno de los procesos y uno de los temas más importantes de la química, poder obtener elementos, compuestos o sustancias que son de mucho interés para uno a partir de sustancias simples. Ejemplo de esto es la fotosíntesis, lo que estábamos hablando, que transforma el agua y el CO2 en glucosa más oxígeno en presencia de luz solar, o también la polimerización del isopreno en plástico. Son reacciones, pero una de forma natural y otra de manera artificial. Aquí tenemos que entender de que la naturaleza también puede tener una gran cantidad de reacciones químicas. Por ejemplo, lo que es la glucosa es un producto de la fotosíntesis, pero hablando del isopreno, que es un plástico, muy difícilmente vamos a poder encontrar en una mina de manera natural sedimentos de isopreno plástico. No podemos encontrar una montaña que esté hecha de Durapax, como le decimos, o una montaña que esté hecha de PVC, sino que estas sustancias han sido reaccionadas para poder obtener un producto que es de importancia.
¿Por qué es importante el plástico? Bueno, creo que todos sabemos que la mayoría de cosas están hechas de plástico y es una empresa bastante grande que deja unas ganancias bastante millonarias. Pero igual de esa manera la naturaleza nunca se queda atrás, ya que ella es la que ha hecho grandes cosas sobre los desarrollos de la química. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que son cambios químicos y físicos. Los cambios físicos de la materia son aquellos que alteran su forma sin cambiar su composición. Esto es muy importante. Los cambios físicos de la materia son aquellos que alteran, aquí tenemos, alteran su forma sin cambiar su composición. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es de mucha importancia. Porque puede haber un cambio físico, pero no necesariamente puede haber un cambio químico. El ejemplo más común es los estados del agua. Cuando nosotros ponemos un vaso con agua en el refrigerador, podemos ver de que este se torna helado. Y si nosotros le aumentamos el nivel de enfriamiento a nuestra refrigeradora, podemos obtener hielo. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? No ha habido una reacción química, sino que más bien lo único que ha habido o se ha presentado es un cambio de estado, de que éste vuelve a su naturaleza al quitarle la fuente de lo que lo está moldeando. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si nosotros inicialmente teníamos agua líquida y la introducimos en nuestra refri y salió hielo, solo basta sacarla de la refrigeradora y vamos a ver que tenemos inicialmente agua líquida. Aquí los cambios físicos son reversibles. Estos cambios tienen que ver con los cambios de estado de agregación de la materia. Aquí está lo que estábamos diciendo. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Y otras propiedades físicas como color, densidad, magnetismo, etc. Esos son ejemplos de cambios físicos que se pueden presentar. Esto viene siendo como cuando uno se cambia ropa. No solo porque mi persona se ponga un shorts y se cambie a un pantalón significa que ya no soy el mismo, sino que solo ha habido un cambio que solo basta con quitarme la ropa y ponérmela normalmente para volver a estar como originalmente estaba. Los cambios físicos suelen ser reversibles. Esta es una característica muy importante, que los cambios físicos son reversibles, ya que alteran la forma o el estado de la materia, pero no su composición. Por ejemplo, al hervir agua podremos convertir un líquido en un gas, pero el vapor resultante sigue compuesto por moléculas de agua. Si congelamos el agua pasa del estado sólido, pero igualmente sigue siendo químicamente la misma sustancia. Entonces, eso es en referencia a lo que son los cambios físicos. ¿Y por qué los tomamos a relucir? Porque es muy importante no confundirlo con lo que son los cambios químicos, pues es ahí donde se produce lo que es una verdadera reacción química. Aquí tenemos los cambios químicos. Los cambios químicos alteran la distribución y los enlaces de los átomos de la materia. Esto es sumamente importante, pues aquí nos está diciendo que hay un cambio, que hay una transformación, que hay un intercambio de la distribución de enlaces de los átomos de la materia, logrando que se combinen de manera distinta, obteniéndose así sustancias diferentes a las iniciales. Eso es sumamente importante también, que podemos obtener sustancias diferentes a las iniciales, aunque siempre en una misma proporción, pues la materia no puede crearse ni destruirse, sino solo transformarse. Esto es bastante importante, pues es de tener en cuenta de que si nosotros hacemos una reacción, uno de los casos más comunes, quizás algunos tuvieron la oportunidad de hacerlo en su primer año de bachillerato o en la escuela, de que agregaban un poquito de cal a un vaso con agua y se hacía hidróxido de calcio. Y veníamos nosotros con una pajilla y le comenzábamos a exhalar a ese vasito con agua. Y lo que hacíamos después era evaporar el exceso de agua. Y lo que se presentaba ahí era carbonato de calcio. Pero lo que tenemos que tener en cuenta
es de que las proporciones van a ser siempre redundantes y van a ser siempre ligadas a la cantidad de reactivos que ponemos. No podemos poner 1 gramo de reactivo y vamos a tener 10 kilos de producto. No, sino que siempre se tiene que tener la conservación de la materia. Y es bastante importante también de que si nosotros hacemos reaccionar sodio con cloro, no vamos a tener plata, no podemos tener oro, sino que siempre vamos a obtener productos derivados de los reactivos. Aquí tenemos de manera de ejemplo, si podemos reaccionar el agua, el H2O y el potasio, obtendremos 2 sustancias nuevas. ¿Y cuáles son? Vamos a obtener hidróxido de potasio, que su fórmula es KOH, e hidrógeno. Aquí lo tenemos. Esta es una reacción que normalmente libera mucha energía y por tanto es muy peligrosa. Eso también se tiene que tener en cuenta cuando estamos haciendo reacciones químicas, puesto como hay una reconfiguración de átomos, de electrones y de sustancias internas, muchas veces estas pueden liberar una gran cantidad de energía. ¿Y cómo se libera la energía? Pues en forma de explosiones, en forma de calor, en forma de luz. Hay muchas maneras de manifestación de una reacción química que posteriormente en el desarrollo de esta sesión nos vamos a poder dar cuenta. Pero entonces, dando la redundancia, ¿pueden las reacciones químicas tener cambios físicos? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? Si cree que las reacciones químicas pueden tener cambios físicos. ¿O será que a pura estrictez tenemos que tener cambios químicos? Aquí tenemos una respuesta, dicen que sí pueden, sí, pues excelente, los animo a seguir participando, eso es bastante bueno, sí, exacto, tienen toda la razón. Las reacciones químicas pueden tener cambios físicos. Un ejemplo de eso es que le vamos a dar respuesta a la pregunta anterior. Y la respuesta es, como ustedes lo decían, es sí. Pues la mayoría de veces lo que busca la química es poder obtener la materia prima en el estado que se necesita, por lo que se necesitan realizar una gran cantidad de reacciones para obtener como ejemplo plata metálica a partir de iones en suspensión. Muchas veces en nuestros estudios de bachillerato podemos ver química. Esta imagen que les puse aquí me gustó bastante porque si nos podemos ser un poquito más observadores, podemos ver de que las dos sustancias son translúcidas y las dos son líquidas, pero al poderlas mezclar podemos ver que tenemos una solución amarilla, que si nosotros la centrifugamos, aquí vamos a tener lo que es un precipitado sólido. Y la química es bastante maravillosa, pues da muchos colores, muchas evidencias, es bastante estupenda. Entonces vamos a ver como siguiente punto qué características nos podríamos encontrar cuando ha sucedido lo que es una reacción química. Las reacciones químicas son generalmente procesos irreversibles. Muchas veces se pueden revertir, pero se necesita bastante conocimiento sobre reacciones químicas o una gran cantidad de procesos. Por eso la mayoría de veces se le considera irreversibles. Es decir, que involucran la formación o destrucción de enlaces químicos entre las moléculas de los reactivos, generando una pérdida o ganancia de energía. Si nos podemos dar cuenta, las reacciones químicas involucran mucho la palabra energía, puesto de que eso se trata, de que una reacción para que suceda tiene que haber energía involucrada. Una molécula tiene que ganar electrones y la otra tiene que perder. Pero a lo largo de este desarrollo lo vamos a ver un poquito de mejor manera. En una reacción química, la materia se transforma profundamente, aunque en ocasiones esta recomposición no puede apreciarse a simple vista. Aún así, las proporciones de los reactivos pueden medirse, de lo cual se ocupa la estequiometría. Esto es bastante curioso, de que dice de que
En ocasiones esta recomposición no puede apreciarse a simple vista. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Cuando nosotros tenemos, digamos que estamos trabajando con la respiración humana. Nosotros respiramos, absorbemos oxígeno del ambiente, respiramos aire y lo tenemos por unos segundos en nuestros pulmones. Y al tiempo nosotros necesitamos exhalarlo. Si nosotros pudiéramos agarrar este aire, por decirlo así, lo vemos transparente, no se ve que haya tenido algún cambio, pero ¿cuál sería el problema? De que a medida de que nosotros, digamos, agarráramos una bolsa y la pusiéramos en nuestras bocas y comenzáramos a respirar el mismo aire que tenemos atrapado en esa bolsa, dentro de unos segundos podríamos comenzar a experimentar lo que sería una intoxicación por monóxido de carbono. Y ahí es donde se pueden ver los efectos de las reacciones químicas, porque el oxígeno que era originalmente aire ha reaccionado con gran cantidad de carbón presente en nuestros pulmones. Y es así como se transforma a CO2. Y conforme se sigue respirando el mismo CO2, pues es ahí donde se produce lo que es el monóxido de carbono. Son datos bastante curiosos, pero bastante impresionantes sobre lo que es la química, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero aunque no nos demos cuenta de eso, la química siempre está. Por otro lado, las reacciones químicas generan productos determinados, dependiendo de la naturaleza de los reactivos, pero también de las condiciones en que la reacción se produce. Esto es bastante importante, puesto que si tomamos como ejemplo eso que les estaba mencionando de la respiración, si nosotros agarramos una bolsa y comenzamos a respirar, pues obviamente nos vamos a asfixiar o intoxicar. Pero si nosotros en vez de una bolsa pudiéramos obtener un filtro especial, el cual pueda adherir o extraer el carbono producido por nuestra respiración, ahí se podemos ver de que ha habido una reacción bastante importante, puesto de que hay una condición específica para que el carbono pueda ser separado del oxígeno y pueda ser reutilizado. Una de esas son las funciones de la química, poder obtener productos bastante útiles a partir de productos o reactivos que no lo son. Entonces, otra cuestión importante en las reacciones químicas es la velocidad a la que ocurren. Esto es bastante importante, ya que el control de su velocidad es fundamental para su empleo en la industria, la medicina, etc. En este sentido, existen métodos para aumentar o disminuir la velocidad de una reacción. Un ejemplo de esto es el empleo de catalizadores. Los catalizadores son sustancias que aumentan la velocidad de las reacciones químicas. Estas sustancias no intervienen en las reacciones, solo controlan la velocidad a la que ocurren. También existen sustancias llamadas inhibidores, que se emplean de la misma forma, pero provocan el efecto contrario, es decir, que disminuyen la velocidad de reacción. Un ejemplo bastante característico de esto, y creo que es bastante común, es lo que es la masilla automotriz. Nosotros podemos ver, si vamos a una ferretería, compramos un cuarto o compramos un balde de masilla, pero en sí el uso de la masilla no es muy recomendado si no ocupamos lo que es un tubito que se llama catalizador. Y eso lo que ayuda es aumentar la velocidad de reacción. Creo que algunos podemos haber tenido experiencias con eso, de que a veces le agregamos mucho y la masilla se endura sumamente rápido, o que le agregamos muy poco y se tarda días en secar. Entonces, esa es la función de los catalizadores, poder aumentar la velocidad de reacción. Y también tenemos lo que son los inhibidores, de que esto lo que hace es retrasar. Por lo menos hay muchos medicamentos que tienen acción de inhibir, porque cuando tenemos un dolor de cabeza, esto es producido por la segregación de una hormona llamada GABA, que esto lo que hace es que nos produzca dolor de cabeza. Entonces las pastillas, por decirlo, el acetaminofén, lo que hacen es inhibir de que nuestro cuerpo siga segregando esas sustancias que nos causan dolor.
Entonces, tenemos que tener ese conocimiento que existen catalizadores para aumentar velocidades de reacción y también inhibidores. Otro ejemplo clásico podría ser la pintura. Hay unas pinturas que se secan sumamente rápido, más estas que vienen en aerosol. Hay unas que se secan en el lapso de unos 5 o 10 minutos, mientras que si lo comparamos con lo que es una pintura de galón que viene en bote, esa se tarda hasta 8 horas, un día, dependiendo del ambiente. Entonces ahí podemos ver la importancia de estos catalizadores. Pongámonos a pensar qué pasaría si el cemento que ocupamos para nuestras viviendas se secara en una semana, no se podría construir. O también pongámonos a pensar de que el cemento se secara rápido, también sería un problema bastante grande para lo que es la rama de la construcción. Entonces, ya que llegamos a estas alturas, podemos comenzar a ver lo que son en sí lo que son las reacciones químicas. Pero, ¿cómo se representa una reacción química? Las reacciones químicas se presentan mediante ecuaciones químicas. Ya ustedes se recordarán, en las sesiones anteriores se ha dado contenido sobre lo que son las ecuaciones químicas, que no son más que fórmulas en las que se describen los reactivos participantes y los productos obtenidos, a menudo indicando determinadas condiciones propias de la reacción, como la presencia de calor, catalizadores, luz, etc. La manera de representarlas es la siguiente. Aquí tenemos la letra A mayúscula. Vamos a marcarla, ya les voy a explicar yo por qué. Tenemos la letra B, tenemos la letra C y tenemos la letra D. Entonces, quizás alguno de ustedes ya se ha de haber puesto a imaginar qué significan esto. Pues esta A no es lo mismo que esta A. Podríamos tener que esta A mayúscula, digamos, es un compuesto, es un elemento. Podemos tener que esta B es otro elemento. Pero aquí es la pregunta: ¿qué significa esta A y esta A y esta B? Pues, para darle respuesta, esta A minúscula, esta B minúscula, muchos ya se han de haber puesto a pensarlo porque están adelante de lo que son los compuestos o los elementos. Y estos son los coeficientes estequiométricos. Estos son los números que uno agrega para que la ecuación esté debidamente balanceada. Porque esto no quiere decir que la cantidad de A más B tiene que ser igual a la cantidad de C más D. Entonces esta es una manera general que nos facilita a la mayoría de químicos poder realizar unas ecuaciones químicas y ver la representación de las reacciones químicas sin necesidad de estarlas planteando de una manera más complicada. Entonces, a esta altura vamos a ver los tipos de ejemplos de reacciones químicas. Tenemos que decir de que estos ejemplos son maneras de alusión, puesto de que existe una infinidad de tipos de reacciones químicas, pero las que son más empleadas son estas, son bastante simples y que son de gran importancia que ustedes las conozcan. Desde un punto de vista de la química inorgánica se pueden postular dos grandes modelos para las reacciones químicas. Podemos ver los compuestos inorgánicos, las reacciones ácido-base o de neutralización sin cambios en los estados de oxidación y reducciones redox. Creo yo de que en alguna sesión anterior ustedes pudieron estudiar lo que significaba estas reducciones redox, compuestos inorgánicos, neutralización, pero si no, pues más en el desarrollo de esta presentación vamos a ver un poquito más al respecto. Sin embargo, podemos clasificarlas de acuerdo con el mecanismo de reacción, y eso es bastante importante para poder nosotros tener una pequeña cantidad de reacciones, pero a la vez que nos aporten una gran cantidad de información. Entonces, podemos clasificarlas
de acuerdo con el mecanismo de reacción y tipo de producto que resulta de la reacción. Entonces, si hablamos de tipos y ejemplos de reacciones químicas, podemos encontrar una reacción de síntesis, una reacción de descomposición, de sustitución simple, y podemos encontrar las de sustitución doble. La mayoría, como lo dice su nombre, la de síntesis es de combinación, o sea, es para formar algo. Combinando los reactivos vamos a tener un producto. Mientras que la de descomposición es al contrario. Tenemos un producto y nosotros queremos obtener reactivos. La de sustitución simple pues viene siendo más dada para elementos que reaccionan, y la de sustitución doble viene siendo que todos los elementos implicados en esa reacción química interactúan entre sí y producen unos nuevos. Si no ha quedado muy claro, pues a lo largo de esta presentación vamos a ver unos ejemplos que nos van a facilitar bastante el entendimiento de esto. Entonces, para dar un poquito de entendimiento, vamos a ver lo que son las reacciones de síntesis o adición. En esta, los elementos o compuestos sencillos, aquí tenemos una palabra clave, sencillos, que se unen para formar, aquí tenemos otra, se unen. Esto es bastante importante, porque hay unas que no se unen, sino que hay unas que se separan, que se unen para formar un compuesto más complejo. Entonces, esta es una característica bastante importante. La siguiente fórmula general la representamos de este tipo. Aquí tenemos A más B, nos va a producir AB. ¿Qué podemos ver de esto? De que al inicio teníamos dos elementos bastante simples, teníamos A y teníamos AB, pero después de reaccionar tenemos como producto AB. Podemos ver de que al inicio teníamos dos y que al final solo tenemos uno, que es un compuesto de A y B, donde A y B representan cualquier sustancia química, y un ejemplo de este tipo de reacción es la síntesis del cloruro de sodio. Aquí tenemos el ejemplo clásico. Tenemos sodio y tenemos cloro. Entonces viene esto y lo hacemos reaccionar y vamos a tener lo que es cloruro de sodio. Si nos ponemos a observar, podemos ver de que inicialmente el sodio era sólido y el cloro era gaseoso, pero al final de la reacción pudimos obtener lo que es cloruro de sodio, que es sólido. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Pues no es nada más que la sal que muchas veces comemos y hacemos exceso de ella. Y entonces es bastante importante ver cómo se combina el sodio con el cloro y tenemos cloruro de sodio. Otro ejemplo de este, tenemos hierro y cloro, y se combinan para poder formar lo que es el cloruro de hierro. Aquí tenemos también el oxígeno, se mezcla con el hidrógeno y podemos formar agua. Inicialmente tenemos dos o más reactivos, y al otro lado podemos ver que tenemos un producto. Por eso se llama reacción de síntesis, o adición, porque nosotros estamos agregando dos elementos y al final pues tenemos uno que es de una manera más compleja que lo que teníamos inicialmente. Pero también podemos hablar de un tipo de reacción diferente, que es una reacción de descomposición. ¿Y qué nos quiere dar a entender esto? De que un compuesto se fragmenta. Y desde que nosotros podemos leer esa palabra, nos estamos dando cuenta de que de fragmentación vamos a obtener más de lo que tenía, más elementos o más compuestos de los que teníamos inicialmente. Entonces nos dice que un compuesto se fragmenta en elementos o compuestos más sencillos. En este tipo de reacción, un solo reactivo se convierte en otros productos.
¿Qué podemos notar aquí? De que aquí tenemos un compuesto y aquí tenemos elementos. Y alguien quizás se ha de haber puesto a pensar, entonces la reacción de descomposición es opuesta a la reacción de síntesis. Y la respuesta sería sí, puesto de que en la de síntesis tenemos elementos más simples y formamos uno más complejo, y en la reacción de descomposición tenemos un reactivo complejo y pues tenemos unos productos bastante sencillos, donde A y B presentan cualquier sustancia química, y un ejemplo de este tipo de reacción es la descomposición del agua. Si nos podemos enterar, aquí tenemos agua. Entonces nosotros tenemos que agregarle lo que sería el agua se separa por mediante la corriente eléctrica. Aquí podríamos ponerle energía eléctrica sobre la flechita y veríamos la separación de hidrógeno y oxígeno en forma de gas, donde esta parte de aquí sería A, B. Y esta parte sería A y esta parte sería B. Otro ejemplo tenemos lo que es el dióxido de carbono y se separa para formar carbono y oxígeno. Aquí tenemos también otro ejemplo, lo que es el peróxido. Se mezcla también para formar agua y oxígeno. Y tenemos otro ejemplo que le sigue, lo que es el sulfuro de zinc más el oxígeno, y tenemos óxido de zinc más óxido de azufre. Entonces lo que podemos ver aquí es de que no necesariamente solo tenemos uno como lo teníamos aquí, sino que pueden haber más. Y podemos ver que aquí siempre resultan compuestos un poquito más simples. Eso es lo que nos concierne a lo que es una reacción de descomposición. Pero también podemos encontrar lo que son reacciones de desplazamiento simple. Ahorita vamos a hablar de lo que es desplazamiento simple o sustitución. Un elemento reemplaza a otro en un compuesto. Aquí tenemos una fórmula. A más B, C. Va a reaccionar para tener AC más B. ¿Qué podemos darnos cuenta de esto? De que originalmente teníamos a A sola, pero que después vino esta y se unió con esta C y tenemos AC más B. Ya vamos a explicar un ejemplo sobre eso, donde A, B y C representan cualquier sustancia química. Un ejemplo de este tipo de reacción se evidencia cuando el hierro desplaza el cobre en el sulfato de cobre. Aquí tenemos al hierro. Vamos a buscar una pluma. Entonces podemos ver de que aquí hay una ruptura y viene el hierro y se une con este. Mientras que el cobre no tiene más otra opción de quedarse solito. Y es ahí donde se reacciona y se produce lo que es sulfato de hierro y cobre. Ahí podemos ver que originalmente se dio un desplazamiento. ¿Quién salió desplazado? Pues fue el cobre cuando el hierro entró y formó el enlace con lo que es la molécula. Entonces eso lo vamos a tener bastante presente. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el zinc con lo que es el ácido sulfúrico. Pero ¿qué pasa también? Aquí hay una ruptura y viene el zinc y se une con el óxido de azufre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un compuesto de sulfato de zinc y tenemos la presencia de hidrógeno liberado en forma gaseosa. Por eso es que este tipo de reacción se llama sustitución, porque como lo dice su nombre, sustituye a un elemento o un compuesto de una parte original. Pero también podemos encontrar lo que son reacciones de doble desplazamiento o doble sustitución. Cuando nosotros leemos el doble, ya podemos tener una idea más o menos sobre lo que se trata de este tipo de reacción.
los iones en un compuesto cambian lugares con los iones de otros. Eso es bastante importante. Lugares con los iones de otros compuestos para formar sustancias diferentes. Esto es bastante importante. Tenemos como ejemplo la ecuación general de AB más CD. Reacciona y produce lo que es AD más CB. ¿Qué podemos ver de esto? De que la A se une con la D y que de igual manera la C se ha unido con la B. Eso es bastante importante y pues es un tipo de caracterización para lo que es una ecuación o una reacción de doble desplazamiento. Un ejemplo que tenemos ahí es lo que es el hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico. Si podemos ver, este sería A, este sería B, este sería C y este sería D. Entonces aquí tendríamos lo que nos dice la fórmula general. Tendríamos la combinación de A, D más B, C. Entonces aquí podemos ver de que se está cumpliendo lo que nos dice lo de la reacción de doble desplazamiento. Aquí teníamos otro ejemplo, cloruro de sodio más nitrato de calcio. Viene y se separan y se forma nitrato de sodio y cloruro de calcio. Podemos ver de que aquí hubo un doble desplazamiento. ¿Por qué? Porque se crearon nuevos elementos o nuevos compuestos a partir de compuestos que ya estaban. No tenemos solo uno, sino que tenemos dos. Pero también existen otro tipo de reacciones químicas, que estas se basan en el tipo y la forma de la energía intercambiada. Muchas veces nosotros, quizás en alguna oportunidad, podíamos haber expresado algo, de que cuando nosotros hacíamos ciertas mezclas de sustancias, compuestos o elementos, muchas veces nosotros decíamos está caliente, o a veces decíamos se puso helado, y eso es un ejemplo de que ha sucedido una reacción química. Entonces, en este postulado podemos tener reacciones endotérmicas como exotérmicas. ¿Pero qué son las reacciones endotérmicas? Las reacciones endotérmicas son donde se absorbe calor para que la reacción pueda ocurrir. ¿Qué significa eso? Que hay una absorción de energía para que esa reacción pueda ocurrir. Ahí tenemos un ejemplo del carbonato de calcio sólido. Entonces cuando nosotros las separamos, tenemos CO2 y carbonato de calcio. Si nosotros tocáramos el tubo de ensayo donde estuviéramos realizando esta reacción, nosotros lo que presentaríamos sería una temperatura baja, es decir, que sentiríamos como que el tubo de ensayo está helado, por decirlo así en pocas palabras. También tenemos lo que son reacciones exotérmicas, que son las que se desprende calor cuando la reacción ocurre. Y esto es bastante característico. Podemos ver que hay reacciones cuando uno está, quizás los que tuvieron oportunidad de hacer alguna práctica de laboratorio, muchas veces se mezclaban ciertas sustancias y a veces nos tocaba agarrarlas con pinzas por el motivo de que se calentaba. Un ejemplo bastante clásico de eso es cuando nosotros agregamos ácido clorhídrico al hidróxido de sodio. Esa reacción es sumamente exotérmica. O un caso bastante sencillo, podemos mencionar también de que cuando nosotros tenemos un tubo de ensayo con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o cualquier ácido que tengamos y nosotros le agregamos agua, ahí vamos a poder presenciar una gran elevación sobre lo que es la temperatura y ahí podemos decir de que se ha presenciado lo que es una reacción exotérmica.
Ahí teníamos un ejemplo sobre lo que es el hidrógeno mezclado con el flúor y teníamos ácido fluorhídrico. Este desprende calor. O también la formación del agua, donde mezclamos oxígeno con hidrógeno y tenemos agua que desprende calor. Siguiendo entonces tenemos lo que son las reacciones endoluminosas. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros nos ponemos a fijar en esta palabra endo, ¿qué nos está diciendo? Pues ahí nos está diciendo que absorbe, pero que absorbe esta reacción. Luminosas. Entonces estoy enfrente de una reacción que absorbe energía lumínica. Entonces dice que es la que necesita luz para que ocurra la reacción. Por ejemplo, la fotosíntesis. Esto es una de las reacciones químicas más asombrosas y muchas veces nosotros no logramos comprenderlas, cómo es posible de que las plantas hagan algo que es tan complicado para el ser humano. Esto es bastante grandioso, puesto que si nosotros fuéramos un poco más curiosos y podemos ver esta reacción que dice, necesito CO2 y necesito agua, y necesito luz solar, y necesito clorofila. Entonces podríamos venir nosotros y agarrar un vaso con agua y le comenzamos a agregar CO2 soplando y lo ponemos al sol y podemos agregarle un poco de clorofila. Pero ¿qué es lo que sucede? De que al final nosotros no vamos a poder tener lo que es glucosa y oxígeno, sino que solo tendríamos una mezcla. Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que tener en cuenta? Que las reacciones químicas tienen un orden bastante especial. Que para que una reacción pueda suceder, tiene que tener un orden específico. Esto viene siendo como cuando uno se viste. No podemos ponernos primero los calcetines, no podemos poner primero los zapatos, después el pantalón y por último los calcetines. No se puede, o sí se puede, pero no se ve de una buena manera, no da el resultado que uno espera. Es como que nosotros quisiéramos cocinar un huevo y en vez de agregarle aceite al sartén y luego romper el huevo y agregarlo a la olla, le echáramos el cascarón a la olla, el aceite debajo y el huevo a un lado, sino que todo es bastante exacto. Entonces, todos sabemos cómo funciona la fotosíntesis. Las hojas de las plantas necesitan la luz solar para que se pueda formar lo que es la glucosa y el oxígeno. Estas son de las reacciones muy importantes, puesto de que si la fotosíntesis no se diera a cabo, no se produciría oxígeno y las plantas no podrían limpiar y purificar el planeta, por decirlo así. Porque si nos ponemos a fijar de este lado, tenemos CO2, uno de los contaminantes más pronunciados sobre lo que son el calentamiento global. Y también tenemos agua. Entonces tenemos ese tipo de reacción endoluminosa que absorben luz. Pero entonces, si tenemos reacciones que absorben luz, ¿será que habrá reacciones que emiten? Y pues exacto, también tenemos lo que son reacciones exoluminosas, que son las que desprenden luz cuando ocurre la reacción. El ejemplo más característico es cuando tenemos el magnesio y lo ponemos en presencia de el oxígeno y calor. Si nosotros tuviéramos una viruta de magnesio y nosotros la pusiéramos a calentar en una vela, no sé si alguna vez han tenido esa oportunidad, pero se da un destello de luz bastante grande. Es una reacción muy bonita. Creo yo que es de las más favoritas de mi persona, puesto que se ve una liberación de luz y energía bastante significativa. Esta reacción produce luz que es tan alucinante como lo que es el flash de una cámara grande. Es bastante bonita. Pero también tenemos reacciones que suceden según la velocidad. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar reacciones lentas. La cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es muy poca. Por ejemplo, la oxidación del hierro es una reacción lenta que vemos cotidianamente en los objetos de hierro que se están oxidando. Si no fuese lenta esta reacción, no tendríamos estructuras de hierro muy antiguas en el mundo actual. Aquí tenemos
el hierro más el oxígeno. Muchas veces nosotros decimos que el agua es que lo oxida, pero el agua sin oxígeno es verdad, pero uno de los principales factores es el oxígeno del ambiente, que reacciona con el hierro y se forma óxido de hierro. Esto es una ventaja bastante grande de que la oxidación sea lenta. Pongámonos a pensar de que la oxidación fuera de una manera muy rápida, las bicicletas se oxidarían con un pequeño felón, pero podemos ver de que podemos despintar una parte de metal, dejarla expuesta durante un mes y podemos recuperarla. Esa es una ventaja sobre lo que son las reacciones lentas, pero también tenemos lo que son reacciones rápidas. La cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es mucha. Por ejemplo, la reacción del sodio con el agua es una reacción que, además de ocurrir rápidamente, es muy peligrosa. Esta es una reacción sumamente espontánea. Si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de agarrar una piedra de sodio y agregarla en el agua, podríamos ver que se produce una reacción sumamente energética, tan energética que la piedrita de sodio comienza a agarrar juego. Esto es debido a la formación abrupta de hidrógeno gaseoso. Se produce tanto calor en esta reacción que el hidrógeno comienza a arder. Es una reacción muy linda, pero es también muy peligrosa, por lo que no se recomienda hacer sin supervisión, pero es un tipo de reacción bastante rápida que deja bastante información sobre este tipo de reacción. También podemos encontrar lo que son reacciones ácido-base. Estas se caracterizan por transferir protones. Por ejemplo, un ejemplo clásico, tenemos el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, y estas reaccionan para producir cloruro de sodio y agua. Podemos ver ahí que hay una transferencia de protones con el ion oxidrilo y el hidrógeno que tenía el cloro se mezclan y en fin forman lo que es la molécula de agua. Esa es una reacción ácido-base y también tenemos la característica principal. En todas las reacciones ácido-base, el principal producto siempre va a ser una sal más agua. Esa es una característica bien importante para lo que son las reacciones ácido-base. Pero también tenemos reacciones de oxidación-reducción o óxido-reducción o redox, como la mayoría le llamamos, donde se transfieren electrones. En este tipo de reacción debemos fijarnos en el número de oxidación de los elementos involucrados. Si el número de oxidación de un elemento aumenta, este se oxida. Si disminuye, este se reduce. Por ejemplo, la reacción se oxida el hierro y se reduce el cobalto. ¿Qué nos está diciendo aquí? De que se oxida el hierro. ¿Por qué? Porque inicialmente teníamos cloruro de hierro y teníamos cloruro de cobalto. Pero al final tenemos siempre el cloruro de hierro y el cloruro de cobalto. Pero es muy importante ver esto, de que aquí el hierro tenía la cantidad de 2 electrones, pero después podemos ver que tiene 3 electrones. ¿Pero qué significa ese más 2? ¿Qué significa más 2? ¿Y qué significa más 3? Aquí podemos ver el ejemplo contrario, que tenemos más 3 y después tenemos más 2. Entonces, ¿qué nos dice? Que aquí el hierro necesitaba 2 electrones. Pero ¿cómo se oxidó? ¿Qué significa? De que perdió un electrón. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de necesitar 2, hoy necesita 3 electrones para estabilizarse. Mientras que el cobalto inicialmente contenía 3 electrones, pero posteriormente se redujo, significa que ganó un electrón y al final podemos ver de que solo necesita 2 electrones para estabilizarse. Eso es con respecto a lo que son las reacciones de óxido-reducción. También podemos encontrar lo que son reacciones reversibles. ¿Cuáles son las reacciones reversibles? Son las que se dan en ambos sentidos, es decir, los productos pueden volver a convertirse en los reactivos. Por ejemplo, aquí tenemos el ácida
y tenemos el hidrógeno. Entonces aquí tenemos el amoníaco, pero el amoníaco también puede separarse y formar hidrógeno y nitrógeno de una manera general. Esta flecha que va a ambos lados significa reversible. Puede decir que la reacción se puede dar para allá y puede decir que la reacción también se puede producir para este lado. Pero también podemos encontrar un tipo de reacciones de tipo irreversible. Estas se dan en un solo sentido, es decir, los reactivos se transforman en productos y no puede ocurrir el proceso contrario. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si yo le agrego sal al agua, no voy a tener ácido clorhídrico ni hidróxido de sodio, no se puede. Pero sin embargo, si yo mezclo ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, yo voy a poder encontrar lo que es sal y voy a encontrar agua. Esta flecha dice de que solo se da de este lado. Solo mezclando estos se producen esto. Mientras que si mezclo estos dos no va a pasar lo que es nada. Por eso se llama irreversible. Entonces, de una manera sencilla, las reacciones químicas son fundamentales para la existencia y comprensión del mundo tal y como lo conocemos. Los cambios que la materia sufre en condiciones naturales o creadas por el hombre y que a menudo generan materiales valiosos son solo ejemplo de ello. La evidencia más grande de la importancia de las reacciones químicas es la propia vida en todas sus expresiones. Puesto si nosotros nos podemos detener a pensar cómo funciona nuestro cuerpo, no es solo ingerir alimentos que lleguen al estómago y después salen, no, sino que hay una cantidad de reacciones involucradas que sin esas reacciones la vida no podría funcionar como hoy la conocemos. Esos son unos tipos de reacciones, existen muchas más, pero de manera general estas son de las que tienen más importancia. Y puesto de que es una parte bastante amplia, pero tratamos de darle conocimiento, cobertura a los aspectos más generales que van a ser de bastante utilidad para su desarrollo intelectual y su desarrollo como persona. Entonces, después de hablado todo esto, hay un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, alguna curiosidad, puede preguntar. Si alguien tiene alguna duda, está el tiempo. Entonces, si no hay dudas, por aquí traigo yo unas preguntitas para que interactuemos un poquito más. Aquí está una pregunta que dice: ¿qué evidencias hay en una reacción química? ¿Cómo podemos decir que sucedió una reacción química? A ver si alguien me puede decir qué podemos observar cuando hay una reacción química. ¿Alguna evidencia que me diga, sí, hubo reacción? Vamos a ver, alguien que quiera participar. ¿Sería un cambio de color en el reactivo? Sí, ahí mezclamos reactivos y obtenemos productos. Pero, ¿de qué manera yo puedo saber que sucedió una reacción? O sea, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo sentir? ¿Qué podría ver yo? También tenemos la otra preguntita: ¿cómo podemos aumentar la velocidad de una reacción? Ahí tenemos una respuesta, dice: cambios en sus colores, olores o sabores. Bueno, bastante bueno en lo que es cambio de colores y olores. A veces se dan reacciones que cambio de colores, cambio de olores sí, bastante bueno, pues de sabores no mucho, puesto que sí se puede, pero hay unas reacciones que son bastante peligrosas, pero está bien. Las evidencias cuando hay una reacción química son destellos de luz, aumento en la temperatura, disminución de la temperatura, también podemos encontrar un precipitado, podemos ver de que la solución se hace de otro color. Excelente, ahí teníamos cambios de temperatura y explosiones, sí, bastante bueno. Y aquí está la otra pregunta: ¿cómo podemos aumentar la velocidad de una reacción? Por ahí estábamos hablando de que si yo veo que esta reacción va bastante lenta, ¿cómo puedo hacer yo para que vaya más rápido?
O esta reacción es muy rápida, ¿cómo puedo hacer para que disminuya? ¿Alguien puede decirme cómo podemos hacer para aumentar la velocidad de una reacción? Mientras piensan, también está la otra pregunta. Menciona un ejemplo de reacción química que se presente en tu casa. Alguien me puede decir, esto creo yo que es una reacción química. Hay muchas cosas, hay una gran cantidad de cosas. Y la última pregunta es mencionar 2 tipos de reacción química, que son las que estábamos estudiando. Ahí tenemos el ejemplo de agua y sal. Pues el problema del agua y la sal es de que si nosotros la mezclamos, lo único que sucede ahí es de que una solubilidad. Quizás para darle más forma a eso, sería de que la formación de sal y agua, que sería la combinación de ácido más base y se produce una sal y agua. Entonces, dándole respuesta a cómo podemos aumentar la velocidad de una reacción, teníamos haciendo uso de los catalizadores. Así podemos aumentar la velocidad de reacción. También en la otra menciona un ejemplo de reacción química que se presente en tu casa. Yo me puse a pensar cuál es la reacción química que se proporciona más, el café y el agua. Pues ahí sería de ver más, puesto de que la cafeína se mezcla con el agua, pero muchas veces es un proceso físico de manera de ingerir el café. Pero también tenemos un ejemplo bastante claro. Una reacción química podría ser freír un huevo, porque es algo irreversible. Podríamos decir también, los clavos de mi casa están oxidados, ese es otro ejemplo. El cemento que ocupamos para nuestra casa, ese es otro ejemplo. La pintura, esos son ejemplos de reacción química. El secado de la pintura en nuestros hogares, o el simple hecho de la oxidación de un clavo, o el simple hecho de la combustión de nuestras cocinas cuando le ponemos un fósforo. La última pregunta menciona 2 tipos de reacciones químicas. ¿Alguien que se recuerde de las reacciones químicas que estuvimos hablando? 2 tipos de reacciones. Esta está bastante fácil. Vamos a ver quién nos participa. Vamos a esperar. ¿Quién nos dice los 2 tipos de reacciones? Ahí está, exacto. El tapsin y el agua es un ejemplo de reacción química presente en la casa. Es una reacción química bastante buena. Sí, tiene razón. El tapsin y el agua es un ejemplo de reacción química. Pero de manera general podemos decir que 2 tipos de reacción química, podemos decir una reacción de síntesis o adición, y la otra podríamos decir una de precipitación. Excelente, podríamos decir que es una reacción de precipitación. Esa es exactamente la que vimos cuando estábamos viendo el dibujito de un beaker con una solución amarilla. Ahí teníamos otra reversible y por luminosidad bastante buena. Son bastante buenas, aunque las más practicadas son las de síntesis, las de descomposición, sustitución simple y doble desplazamiento. Muy buenas respuestas, excelente su participación. Bueno, si no hay más dudas, hasta aquí llegaría la sesión, siempre terminando con un pensamiento, que los esfuerzos de hoy serán tus éxitos de mañana. Agradecerles nuevamente este tiempo que ustedes se toman para participar en las videoconferencias. Estamos a la vuelta de lo que es su examen de admisión. Desearles la mejor de la suerte, de que todos sus esfuerzos puedan ser cosechados y esos frutos que tengan la nota necesaria para poder optar a ese cupo y ser miembros de lo que es la Minerva. Les agradezco a todos, sean sus éxitos hechos realidad. Agradecerles nuevamente porque llegaron al final, y pues si no hay nada más, hasta aquí llega mi participación. Muchas gracias, bendiciones a todos y pues la mejor de sus suertes en esa prueba de conocimiento. Feliz tarde a todos.